Ya, ahí ¿se ve bien la pizarra? ¿Dónde la estás viendo? Esta, pero esta se puede agrandar en la casa. Ah, no, también. Ah, hay que moverla. O sea, puedo dejar solo la pizarra después. Ya, ya, ahí vamos arreglándonos. Claro. Sí, a ver, bueno, ok. Ya, les saludo eh, después de esta partida un poquito áspera. Eh, bueno, los que están acá, gusto conocerlos, salvo a Camilo que lo conozco de otras épocas. Y a los de la casa también, gusto en verles, o sea, un gusto hablarles desde la escuela. Eso, eso es una experiencia interesante. A los que están acá, si alguno de ustedes se siente muy perdido o quieren conocer algo de la escuela, díganme, porque yo soy muy viejo en esta escuela y conozco todos los rincones de la escuela. Así que si quieren ver algo algún día, díganme nomás, yo los paseo un poquito. Eh, bien, lo que yo intento, no tengo muy claro cómo quiero organizar la clase, pero es llegar a la clase con algunas, sobre todo lo que son algunas fórmulas bosquejadas, como lo hemos hecho anteriormente, es como la presentación que hay ahí. Y en la pizarra, tome lo que quiera. Sí, sí. Se vio. Ah, me acuerdo, el CO2 es una larga historia. Ahora lo están usando por el tema del COVID. Pero hay salas en esta facultad, años atrás, que le hemos medido el CO2, unas, sobre todo unas salas que están allá en la zona de computación, en el primer piso. Unas salas medias, bajas, muy apretadas. Y hemos medido más de 5.000. Es como para estar todos muertos. Y uno hacía clase y a la media hora están todos durmiendo. Porque uno se empieza a envenenar. Y ahora estamos preocupados por el CO2. Estamos inmunes a esta barbaridad. Ya. Entonces lo que quiero es llevar la clase eh, con algún punteo en pantalla y yo ir en la pizarra desarrollando a lo mejor un ejemplo, un ejercicio, algo que sea más, que requiera más cuidado, más detalle. Cuando lo hago, cuando lo traigo preparado, pasa muy rápido normalmente y ustedes quedan mirando y tienen que volver a rehacerlo. Es ineficiente. Esa es una manera. Lo otro podría ser la clase de la manera un poco más tradicional, solo ir desarrollando cosas en la pizarra, partiendo de la base que ustedes tienen unos apuntes del curso, que lo tienen prácticamente todo lo que estoy haciendo. Ahora se los presento de otra manera, poquito distinto, pero son las mismas fórmulas, son los ejemplos los voy cambiando un poquito. Así que no sé si tengo el feedback de los que están en la casa o de los que están acá, ayúdenme, porque yo en eso soy flexible, digamos, que nos resulte esto de la mejor manera nomás.
aumentar el zoom de la cámara de la pizarra. Ya, pero en la casa, perdón, en la casa ustedes ven la presentación y la pizarra. No, solo la pizarra. Solo la pizarra. Sí. Solo la pizarra. Solo la pizarra. Ellos lo pueden hacer. Ah, ya. Escucharon la indicación acá, ¿no? Ustedes pueden cambiar, elegir cuál imagen ver, la pizarra o la presentación. Ya, porque pueden incluso tener las dos presentes, ¿o no? No, profe, solo una. Hay que anclar una en pantalla grande. Son dos chicas las que se ven. Claro. Ah, por supuesto, pero si no, en una pantalla se ven dos imágenes chiquitas. Sí, se puede ir cambiando. Ya. Van a tener que ustedes a lo mejor ir cambiando para ver una pizarra más grande, ¿ya? Bien. Tratemos de partir y por favor digan todas las dificultades que aparecen para que vayamos arreglándolas entre todos. Lo que estaba haciendo la clase, lo que voy a hacer en esta clase, el resumen es, probablemente no voy a alcanzar a hacer todo lo que tengo ahí, pero hacer algunos ejemplos de cálculo de campo eléctrico y después tratar de contarle qué es el potencial eléctrico. No sé si alcanza a ver energía electrostática. Ahora, ¿por qué esto? La clase pasada yo les introduje el concepto de campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico es central a la comprensión del fenómeno electromagnético. La idea es la siguiente. Hay una propiedad de la materia. Propiedad de la materia. Que se manifiesta a través de la carga eléctrica. Y la carga eléctrica, a nivel microscópico, aparece como una unidad de carga, que es la carga eléctrica del electrón, la carga eléctrica del protón, pero macroscópicamente son acumulaciones de carga. Por lo tanto, uno, más que hablar de cargas puntuales, uno habla de distribuciones de carga. Entonces, la propiedad se expresa a través, puede ser de cargas puntuales, de distribuciones de cargas lineales, superficiales o volumétricas. Ahora, si uno tiene una distribución de carga en cualquiera de sus formas, lo que he tratado de convencerlos es que genera en todo el espacio un fenómeno. Ese fenómeno lo llamamos el campo eléctrico. Y es una cantidad vectorial. Eso significa que si yo tengo aquí carga, cualquiera de estas opciones, en todo el espacio me genera esto que se llama un campo eléctrico. Y yo no lo miro, no lo veo, pero sí lo siento, lo detecto en la medida que yo ponga en presencia de este campo eléctrico una nueva carga. Y sobre ella aparece una fuerza. Esa es la lógica de esto. Asociado a la propiedad, hay una cantidad que se llama campo eléctrico, y a partir de conocer el campo eléctrico, yo puedo calcular fuerzas sobre toda carga que yo ponga en presencia de ese campo. Y eso conceptualmente el problema está resuelto. No digo que sea fácil resolverlo. ¿Ya? Pero conceptualmente la lógica de cómo mirar el fenómeno físico se resuelve de esa manera. ¿Ok? Y eso les conté, les di formas cómo expresar el campo
eléctrico, eso es lo que resumo en esta lámina. Lo que les mostré es que había un campo eléctrico asociado a la presencia de la propiedad de la materia, las cargas. Las propiedades de ese campo eléctrico fundamentales son dos. Una es, perdón, para ustedes es fácil porque yo me muevo de una a la otra, pero los de la casa me siguen que aquí estoy hablando sobre la transparencia, sobre la lámina que tengo aquí proyectando. Y si se entiende, profe. Ah, ya, es que, perdón, es que como me cuesta saber dónde están ustedes con respecto a mí. No, sí, no se preocupe, gracias. Ya, entonces, asociado al campo eléctrico, ¿cierto? Esa magnitud, ese campo, tiene ciertas propiedades que son fundamentales. Una propiedad es que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga que hay en un punto del espacio, dividido por la constante que es la permitividad del vacío. Esta expresión, que es una forma diferencial para caracterizar el campo eléctrico, es equivalente a lo que se llama el teorema de Gauss. Y les mostraba la clase pasada que significa tomar esta ecuación e integrarla sobre un cierto volumen. La transforma en una ecuación del flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, y ese flujo es proporcional a la carga encerrada en el volumen contenido en la superficie. Será una de las propiedades. La otra propiedad es que el rotor del campo eléctrico es nulo, por lo menos para los campos que llamamos electrostáticos. Campos electrostáticos es cuando el tiempo no está en juego, ya todo está estático, no hay evolución temporal. En ese caso, el rotor del campo es cero y lo que uno, además, digamos, esa propiedad es coherente con decir que el campo eléctrico es conservativo. Ahora, estas ecuaciones que yo tengo aquí arriba, estas dos, aunque ustedes no lo crean, si ustedes tuvieran la capacidad de resolver esas ecuaciones como problema de cálculo ahora, no es de física, de cálculo. Yo les doy esas dos ecuaciones diferenciales y les digo, encuéntrenme la solución. ¿Cómo lo saco? No sé. Sin embargo, yo les digo que una solución explícita de esas ecuaciones es la que está escrita más abajo. Para el caso en genérico, que yo tengo una distribución, un elemento de carga de Q. En caso de una carga puntual, es Q partido por 4 pi epsilon 0, R partido por la dirección radial dividido por R al cuadrado. Ahora, ¿por qué? Me dice, con toda soltura yo digo, estas ecuaciones diferenciales tienen esta solución, porque en realidad yo construí estas propiedades al revés. Yo partí por la expresión de abajo, a partir de una ley de fuerza de Coulomb, despejé lo que era el campo eléctrico, tenía una forma y después vi la propiedad que tenía. Así que en realidad, como darme vuelta, por eso estoy jugando con esa lógica. Y lo otro que uno sabe es que las fuerzas sobre las cargas o las distribuciones de cargas se escribirían de esta forma que está aquí abajo. Esa es la forma más general. Bien. Eso es lo que vi la clase pasada, y lo que quería hacerles era un par de ejemplos, por lo menos bosquejárselos. Es un ejemplo. Y aquí vengo a la pizarra. Es divertido escribir en la pizarra, es bonito. Bueno, mire, ese problema es muy simple. Son dos láminas de carga. Es como una película de carga. Y es una película plana que es muy grande, es infinita para cualquier efecto. ¿Sí? Y hay dos de ellos, separadas a una cierta distancia. Y lo que yo quiero calcular, ¿cuál es el campo eléctrico? Si hay carga, hay campo eléctrico. ¿Cuál es ese campo eléctrico en todo el espacio? ¿De acuerdo? Entonces, el problema es una lámina
y otra lambda. Esta tiene carga sigma y la otra, ¿son iguales? Sí, son los sigma. ¿Ya? Estas son planos. Aquí hay vacío, aquí hay vacío entre las placas y acá hay vacío. Bien. Entonces, lo que quiero indicar es cuál es la lógica de cómo uno mira estos problemas. La manera más directa, si uno digamos, no es muy elaborado, es, veamos, yo le doy la carga y uno aplica la fórmula. ¿Ya? Entonces, siempre es conveniente, fíjense, un sistema de coordenadas, ¿ya? Con eso pueden medir distancias, y apliquen la fórmula genérica que hay para calcular. Imagínense que voy a tomar aquí un sistema de coordenadas. Recuerden que esto es en 3 dimensiones. Las placas son paralelas, las placas de carga. Entonces, ustedes podrían tratar de aplicar directamente, con respecto, toman un origen arbitrario y aplican E. Y aquí tienen que tratar de calcular los sigmas. ¿Ya? Ahora, el de Q, lo que pasa, en este caso es más complicado porque tiene 2 fuentes. Tiene esta densidad de carga, este plano, y tiene un segundo plano. Sé que en realidad aquí hay 2 integrales que se están sumando. En lugar de meterse a hacer esos cálculos, lo que uno hace normalmente es argumentar cómo hacer el problema más fácil. Y hay un principio que lo usamos al principio, muy al principio cuando hablábamos de fuerza, que es el principio de superposición. Y afortunadamente, si yo tengo una fuente de campo acá y tengo otra acá, el efecto que produce en un punto es la suma lineal, vectorial de esos 2 resultados. ¿Qué significa? Que calcular el campo eléctrico en un punto del espacio cualquiera P para estas 2 distribuciones es lo mismo que calcular esta, que aquí no hay nada, más esta. En el mismo punto del espacio. ¿Ya? Porque la suma de estos 2 problemas es equivalente al problema original. Eso es lo que se llama el principio de superposición. Eso siempre se puede hacer en la medida que los efectos se sumen linealmente. Si la suma no es lineal, no funciona. Ya. Pero en esa decisión hemos simplificado el problema. Porque el problema ahora ya no es una cosa complicada de, digamos, de tratar de identificar cuál es la carga que hay aquí, sino que el problema que tengo que resolver es el problema de un plano infinito que tiene una densidad de carga sigma y saber cuánto vale el campo en cualquier punto del espacio. Si conozco ese resultado, después el otro lo hago igual, hay que desfasarlo y sumo. Ya la cosa no es muy complicada. Así que el problema se reduce a esto. Este problema se lo resolvió Lucas en clase auxiliar por integración directa. Ya hizo una integración, tomó las coordenadas y aplicó esta fórmula de acá arriba. Bien, súper trabajo. Lo primero, entonces, todo este curso es ponerse más astuto. No vas a saber mucho más, pero ser un poquito más. Lo que primero uno mira, si mi problema
voy a borrarle. Mi problema es calcular el campo que produce una densidad de carga, la densidad de carga superficial sigma. Miren, sí, aquí tengo el plano. Un plano infinito. Lo que primero se da cuenta uno es que si yo estoy a una distancia z del plano o a una distancia menos z del plano, el campo aquí abajo y el campo arriba, en magnitud, ¿cómo son? Tienen que ser iguales. Pero en dirección opuesta. Bien. Ya. Entonces, lo primero que uno sabe, sin resolver nada, dice que el campo en general depende de las coordenadas x y z. Y lo resumo por el vector posición R. Es una notación nomás. Ahora, si este es el eje Z, el plano XY es el plano donde está contenido el plano. Como el plano es infinito, imaginen dice aquí el plano, imaginen que el plano corresponde al plano de la sala. Si yo estoy parado en este punto, o me corro a un XY distinto, o a otro más allá o más acá, ¿cambia el valor del campo o no? No cambia, pero ¿por qué no cambia? Porque es infinito. Tengan cuidado con eso, porque de repente yo les acoto el plano. Ups, no es llegar y tirar las simplificaciones. La palabra clave es el infinito. O sea, por ser infinito, me es irrelevante donde estoy parado. Por lo tanto, el campo es solo función de cuán lejos estoy del plano. Va a ser función de la coordenada z, si es la coordenada perpendicular al plano, en la dirección z unitaria. ¿Ya? Por la misma razón, el campo va a apuntar hacia arriba o hacia abajo y no apunta en dirección inclinada. ¿Ya? De nuevo, esta es fácil, es por la misma simetría, las contribuciones de carga que hay de todo punto simétrico, salvo las que están perpendiculares al plano central. Bien. Entonces, todo eso uno aprende mirando el problema. Que no ha usado ninguna fórmula todavía. Y eso es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando uno ya se dio cuenta de todo esto, dice, más que calcular directamente el campo, voy a hacer uso de una propiedad del campo. Lo que voy a hacer uso es de la propiedad divergencia del campo eléctrico igual a ρ partido por epsilon 0. Cuando yo le integro, que es lo que se llama el teorema de Gauss, eso significa, miren, que la integral sobre una superficie que encierra un cierto volumen E del campo que quiero calcular es igual a la carga total encerrada en el volumen partido por epsilon 0. ¿Quién me dice? Para aplicar esta relación a través del teorema de Gauss, lo que uno tiene que identificar un volumen. Y esa es mi densidad de carga sigma. Y yo identifico cualquier volumen. Imagínense una esfera. Cualquier volumen. ¿Sí? Como una burbuja. Esta ecuación ¿es válida o no es válida? Es válida. ¿Me sirve usarla o no?
Por eso que estoy insistiendo en los detalles de cómo mirar todo. Tú me dices que es válida. Sí, porque el teorema me dice, no aguanta, tome cualquier volumen, el que se le ocurra, y eso es válido. Ya, me sirve. Y ahí está la pregunta. No conviene. ¿Por qué no conviene? No, yo te voy a contar por qué no conviene. Mira, no conviene porque hacer esta integral significa lo siguiente. Significa tomar un volumen, que es una esfera. El volumen es el volumen de la esfera. Pero la superficie que encierra el volumen de la esfera es este. ¿De acuerdo? Y la carga encerrada es la carga contenida aquí en el plano donde la esfera corta al plano. Esa es la carga. La carga es fácil de determinar. Pero esta integral significa que uno tiene que integrar sobre la superficie de la esfera. La superficie de la esfera tiene un elemento de superficie que es radial. Y el campo eléctrico, ya nosotros calculamos que es perpendicular al plano. Por lo tanto, observen que sobre cada punto de esta superficie, la magnitud del campo va cambiando, porque la altura a que estoy, en principio, va cambiando. Así que a priori, aunque yo pueda escribir esta ecuación, no la puedo realizar la integral. Ya, porque aquí me genera una dependencia del tipo y aquí hay de alguna manera algo así como un coseno teta, coseno de ese ángulo. Y hay que ir integrando sobre eso. Pero como yo no sé la forma como esto varía con z, puedo escribir la integral, pero no la puedo hacer. Y recuerden, lo que yo estoy tratando de hacer es, bueno, calcular el campo. Así que ese es todo lo que hay detrás de este juego. Las relaciones son en general verdad, pero sirven cuando uno detecta lo que uno llama la simetría correcta del juego. ¿Por qué? Porque si en lugar de tomar una esfera, hago lo siguiente, tomo un plano y tomo un cilindro, por ejemplo, de altura h. ¿Ya? Simétrico para los dos lados. Ah, aquí va a ser más fácil el asunto, porque miren, este cilindro tiene un cierto volumen y está encerrado por esta superficie de aquí arriba que apunta hacia arriba. Está cerrado por abajo por la tapa, por una superficie que apunta hacia abajo. Y está cerrado por el manto. Entonces, si yo trato de calcular a través de esa superficie E punto ds, sobre el manto no contribuye, porque el campo apunta hacia arriba o hacia abajo y el manto apunta perpendicular a él, va dando vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, solo contribuyen las tapas. Y aquí arriba, el elemento de superficie apunta en la misma dirección del campo y también aquí abajo. Así que esto es en realidad 2 veces E a la altura Z o H medio es lo mismo. Perdón, por el campo, por la superficie, por esa superficie. O H medio.
Z es lo mismo que H medio. Es el valor del campo en esta superficie. ¿De acuerdo? El valor del campo en esta superficie. El valor del campo en esta superficie. Es 2 veces. Porque tengo que sumar las dos contribuciones. En el manto no contribuye. Ya en la sección, es el área de la tapa. Cualquiera sea. Tierra cuadrada, es un área. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada por ese volumen. ¿Cuál es la carga encerrada por el volumen? Es la carga que está aquí. Que es la densidad de carga sigma por la sección del cilindro, que es A. ¿Perdón? Lo que no contribuye a esta integral es calcular la integral del campo a través del manto. Porque el elemento de superficie del manto apunta en la dirección radial del cilindro. A ver, un cilindro es así. ¿Ya? Y tiene un manto. ¿Ya? Y el manto tiene una dirección, un elemento de superficie del manto tiene una dirección radial, que es perpendicular al eje del cilindro. ¿Ok? Entonces perpendicular, entonces se anula sobre todo el manto. Esa integral. Esa es la razón. Bien. Lo interesante, ¿qué es lo que hice? Este problema, uno lo puede hacer por integración directa, también lo puede hacer usando la propiedad del teorema de Gauss. Y lo que descubre es que el campo es uniforme, pero es independiente de la altura a la que estoy sobre la densidad de carga superficial. No depende de Z. ¿Ya? Y ese es un resultado interesante, recuérdenlo porque siempre les va a aparecer. Planos infinitos aparecen siempre en el X. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que si ustedes tienen una densidad de carga sigma, un plana infinita, hay un campo a ambos lados. ¿Ya? Y el campo vale, si esta es la dirección Z unitaria, el campo vale sigma partido por 2 epsilon 0 Z para los Z positivos y el campo vale sigma menos sigma partido por 2 epsilon 0 Z para los Z negativos. Ahora, ¿alguien me podría dar un argumento de por qué es independiente de la distancia a la que estoy sobre el campo? Se fijan que es constante. Tiene la dirección de Z, pero el valor del campo aquí o acá o donde sea es el mismo. Estoy aquí, estoy a 1 metro, estoy a 10 metros, en la medida que este plano sea infinito, el campo es constante. Siempre vale lo mismo. No, por la suma de los vectores te da la dirección. Tú sabes que se va apuntando hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿por qué no depende de la distancia a la que esté? Porque es infinito. Si el infinito el que simplifica la vida. ¿Ya?
Si tú tienes un plano infinito, no importa dónde esté, no importa dónde esté sobre el plano, por la dependencia que tienen las fuerzas, que es de la dependencia 1 sobre r cuadrado, ¿ya? Si tú estás muy cerca de la superficie, agarra una gran contribución de las cargas que están cerca de la superficie, pero rápidamente te aleja de las cargas que están lejos. ¿Ya? Y eso se va compensando exactamente a medida que te alejas del plano. Entonces, todo junto en el semiplano, en los dos semiplanos, superior e inferior, son la misma contribución de cada uno de los puntos de carga, cuando hay infinito. Bien, cuando uno resuelve ese problema, tengo resuelto el problema general. El problema que está propuesto es un problema del siguiente tipo. Es este problema más este problema, sigma y sigma. Por superposición, el plano de arriba produce un campo que tiene esa dirección en todo el espacio. Porque este plano no existe. Tiene siempre la misma magnitud, pero la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Y este otro plano produce exactamente lo mismo. Esa distribución de carga que les di no produce campo entre medio de las dos distribuciones. Es cero. ¿Ya? Y se refuerza en la zona externa, las dos zonas externas a las densidades de carga. ¿Fijan? Cada una aportaba con sigma medio, sigma dividido por 2 epsilon 0, pero al sumar las flechas, me dio el resultado que está escrito ahí. Y un problema, el propósito del ejercicio es un problema que, como se lo mostró Lucas, es un problema que aparece un problema de cálculo complicado, en realidad usando las herramientas correctas y capitalizando digamos, las características que el problema, las simetrías que el problema tiene, se transforma casi en un problema algebraico. ¿Sí? Esa es la gracia de eso. Ahora, esta distribución la vamos a ver más adelante. Esta distribución de carga se da mucho en la naturaleza, pero con signos cambiados, una positiva y una negativa. Y la gracia ahí es producir campo justo entre las distribuciones de carga y no hacerlo. Eso va a dar origen a un dispositivo muy conocido que se llama un condensador, pero un poquito más complicado. Pero es el mismo problema, pero con las cargas cambiadas, unas con otras. ¿Ok? ¿En la casa alguien, alguna pregunta? ¿Fui muy rápido, muy lento? Cuéntenme. Se fueron. Por mi parte, todo bien, profe. Gracias. Ya, gracias. Bueno, a ver, muy rápidamente les voy a buscar el otro problema que habíamos visto. ¿Qué es este problemita? El otro problema que está propuesto, se los voy a señalar, es como un problema de juguete.
el problema inicial es tener una distribución de carga. O sea, carga, pero por unidad de volumen, que ocupa un espacio cilíndrico. Ahora, es un cilindro bien especial, lo vamos a suponer infinitamente largo. Y de nuevo, ¿para qué? Para que se simplifique el problema y tenga simetría. Siempre es la misma razón. Ahora, físicamente tiene sentido. Porque si ustedes tienen, imagínense un alambre de 1 metro de largo, y tienen aquí cerca de él un electrón. Si le preguntan al electrón, ¿de qué largo es el alambre? No, es largo. Sobre todo que el electrón no tiene dimensiones. Lo ve muy lejos. Eso es lo que está en juego. A ver, eso se hace toda la vida en ingeniería, en cualquier área. Uno toma un problema y lo hace aproximaciones, porque las aproximaciones le permiten simplificar. Y eso no es malo si uno sabe cuál es el error que comete en la simplificación que está haciendo. Si uno modela, no sé, una casa, la estructura de una casa, pero así con unos palitos nomás, y el error que está cometiendo el 50% es mala idea. Porque los resultados que salen de ahí pueden conducir a que la casa se caiga. Pero si el modelo toma el 99% de las propiedades de lo que están diseñando o calculando, están súper seguros y a lo mejor se ahorran años de trabajo. La ingeniería es toda la vida, es aproximarse a la realidad y dar buenas soluciones, teniendo control sobre esa diferencia. ¿Ya? Porque la diferencia puede significar años y años y años de trabajo. Y a lo mejor sencillamente no vale la pena hacerlo. ¿De acuerdo? Esas son las cosas así como de viejo que tienen que aprender a hacer, aprender a acostumbrarse a mirar los problemas con esa lógica, buscar soluciones exactas. Salvo cuando uno se las pide, por supuesto. Buenos cursos de matemáticas, pero los problemas siempre uno los aproxima. Ya. Entonces, lo que le estaba proponiendo es un cilindro de carga ρ. Ya tiene un eje de simetría, por supuesto, tiene un radio conocido, todo es dato. Y la idea es calcular el campo en todo el espacio. De nuevo, más allá de empezar a calcular fórmulas grandes, lo que uno se da cuenta es que el campo eléctrico que genera esta distribución de carga tiene varias simetrías. ¿Ya? Por ejemplo, si llamo Z, el eje que va hacia arriba, ¿ya? Y si llamo ρ una dirección perpendicular al eje Z, que a uno le recuerda las coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? Lo que se da cuenta en este problema, uno espera que dependa de qué variable, pensando en coordenadas cilíndricas, que son 3. Son la coordenada Z, la coordenada radial y la coordenada angular. ¿Recuerdan eso de mecánica? A ver, depende de la coordenada angular. No. La pregunta es, si yo me paro, tengo un cilindro, si yo me paro aquí o me paro acá, o me voy rotando en torno al cilindro a la misma distancia del eje, uno no espera que cambie el valor del campo. Cambia la dirección. Ojo, cambia la dirección porque es radial, pero no cambia la magnitud. ¿Ya? Así que en realidad depende de la dirección. Depende de ρ. No depende de phi, del ángulo, y de la altura, ¿depende o no? Si yo estoy aquí, o estoy acá, o estoy acá. No, de nuevo porque es infinito.
Así que en realidad voy a poner que depende de R. Porque miren, va a depender, uno sospecha que depende de la distancia que esté ubicado del eje. ¿Estoy más cerca o más lejos? ¿Ya? Eso depende. Depende de la dirección, ¿ya? Porque si estoy en este punto con respecto a la distribución o en el otro punto, aunque tiene la misma magnitud, pero apuntan en direcciones distintas. Eso uno lo expresa que depende de la coordenada radial. Eso es todo. Y no depende de eso. Entonces voy a calcularlo. Y aquí hay dos técnicas porque hay dos zonas. Hay una zona donde la coordenada radial ρ es menor que r y hay una que es mayor que r. O sea, estoy en el interior de la distribución de carga o estoy afuera de la distribución. Son dos cálculos los que tengo que hacer, que son distintos. ¿De acuerdo? La simetría es la misma, pero los cálculos son ligeramente distintos. Y observen por qué. Voy a usar el teorema de Gauss. Y dada la simetría que tiene, lo que voy a tomar es una superficie gaussiana que es un cilindro, también de sección A y de altura L. Cualquier cilíndrico. Y voy a calcular para ρ menor o igual que R, voy a calcular la integral a través del cilindro, de la superficie del cilindro que me encierra el volumen B. ¿Qué va a hacer? Observen en este caso. A través de las tapas no hay aporte a la integral, porque el campo ahora estoy esperando que sea radial. Radial, y en la superficie, el elemento de superficie es perpendicular al radio, al eje. O sea, tiene la dirección del eje, perpendicular al radio. Entonces, lo único que contribuye aquí es el manto. Entonces va a ser E, la integral va a ser E por la distancia, pues estoy calculando el valor del campo sobre la superficie, ¿ya? Por la superficie del manto, que es 2 pi ρ por L. 2 pi ρ, que es la circunferencia por la altura. Esa es la superficie del manto, el puro manto. Y eso es igual a la carga total encerrada en este volumen gaussiano, que va a ser ρ, 1 partido por epsilon 0, ρ por el volumen, y el volumen va a ser pi ρ cuadrado por L, en la sección por el largo. ¿A ver? Y aquí se mueren cosas. Se hace independiente de L, de donde obtengo que E de ρ vale al final. Ay, pero es que hay muchos ρ, tengan cuidado con esto. Uy. Esta es la densidad de carga. Voy a ponerle R. No está bien. Aquí realmente esta distancia, a la distancia que estoy calculando, pónganle R mejor, para que no se confunda con la densidad de carga ρ. Va a ser la densidad de carga volumétrica partido por 2 epsilon 0 R, en la dirección R unitaria. ¿Ya? Yo estoy usando esto, estoy haciendo esto. Y esta es la distancia R vector. Y esta magnitud es la distancia R.
lo que está diciendo este resultado es lo siguiente. Si yo grafico la magnitud del campo como función del radio, me está diciendo que crece linealmente con el radio. El campo eléctrico en el eje de la distribución de carga es cero. Y en la medida que me alejo del eje, crece linealmente con el radio, la magnitud del campo. ¿Ya? Y va a llegar hasta un valor R, que es justo donde termina la distribución. ¿Qué pasa afuera? Hay que verlo. ¿Qué sospechan ustedes que pasa? Sigue creciendo, disminuye, queda constante. Debería ser constante. Podría ser, ¿eh? Pero no es. No es. No es. No es. No es. ¿Sabes por qué no es? Porque tú lo asimilaste al plano. Pero el plano era una distribución uniforme en dos dimensiones. El cilindro es infinito, pero en una dimensión, que no es exactamente el mismo problema del plano. ¿Sí? Cuidado. No, por eso, no, sí está bien, pero es difícil adivinar. Ya. Lo que hay que hacer ahora es ver qué pasa fuera por el radio mayor que o R mayor que. Y tienen que hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que uno toma ahora una superficie gaussiana. Este cilindro gaussiano lo toma pero con un radio mayor que R. Y el lado izquierdo es el mismo cálculo. Esta parte. Aunque el radio ahora es mayor que R. Lo que cambia es la carga encerrada por ese volumen. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi distribución de carga y tomo un cilindro gaussiano acá afuera, la carga que tengo que tomar en cuenta es la carga en el volumen donde hay carga, que es esta pura zona. Queda una zona aquí sin carga. Por eso que hay que ser cuidadoso. ¿Ya? Y lo que les resulta es un campo que decrece de la forma 1 partido por otro. Hagan ese cálculo. Debiera ser lo mismo porque ¿cómo es? Déjenme ver si lo puedo rho partido por 2 epsilon 0 debe ser así como R cuadrado partido por R en la dirección R. Creo que ese resultado. A ver, estoy inventándolo, pero observen lo que tengo que garantizar que aquí llega al mismo valor. Entonces, cuando R es igual a R grande, voy a llegar al mismo valor que ya calculé. Por eso lo inventé, por eso. Y acá yo sé que decae como 1 sobre R. Así que esta combinación es justo la adecuada. Ahora, si ustedes hacen el cálculo, les va a salir eso. Ya. De nuevo, esta otra aplicación del teorema de Gauss. Y todas se basan en lo mismo, en elegir una superficie gaussiana, ser capaz de hacer esta integral. Y para ser capaz de hacer la integral hay que mantener el campo constante sobre la superficie que uno está integrando. Porque ahí la integral es estable. Y el resto ya. La segunda parte del problema es hacer lo mismo, pero con un hueco. Un hueco ahí metido y es un problema difícil. Salvo que ese problema
el de la derecha, es idéntico al problema de la izquierda, más un cilindro de densidad de carga menos ρ. ¿Ya? Pero otro de los problemas clásicos que existen. A ver, voy a dibujar una sección del problema de la derecha. Esto aquí hay una densidad de carga volumétrica. El cilindro va hacia adentro de la pizarra y hacia afuera. ¿Ya? Esto es una sección. Y el hueco está aquí. Entonces esto significa que hay ρ aquí. Pero aquí está hueco. Y esto tiene un radio chiquito, está todo, la geometría es conocida, pero está hueco, tiene un hueco. ¿Ya? Hicieron con un, ¿cómo se llama? ¿Ah? Sí, exactamente. Claro, generan este huequito hacia adentro. El problema es que la geometría es complicada, en principio. Salvo, porque es todo chueco, aquí no se puede aplicar Gauss, porque la forma del campo eléctrico ahora ya no va a ser puramente radial, porque este hueco que va hacia adentro rompe esa simetría. Salvo que se dan cuenta ustedes que este problema es igual a este. Por eso las cargas eléctricas son interesantes. Como vienen en dos tonos, vienen las positivas y las negativas. Una manera de hacer espacio vacío es poner cargas positivas con negativas, una encima de la otra. Mata el efecto. Así que una manera de generar huecos aquí es separar el problema en un problema que ya conocen cómo resolver y otro problema que también conocen cómo resolver. Salvo que la carga tiene signo contrario, pero eso no es problema. Entonces, con los resultados conocidos, uno toma este problema, resuelve este problema, suma los dos y tiene el campo en todo el espacio. Esto que parece como muy elaborado no lo es tanto. Piensen ustedes en una distribución de carga, en un medio material, y quedó una burbuja de aire en medio. ¿Sí? Y tiene carga, está cargada. Y sin embargo, si hay una burbuja de aire, le generó un espacio vacío. ¿Cómo modifica eso el campo alrededor? Ocurre en la realidad, con esferas más que con cilindros. Probablemente entre los problemas que hay en la colección está el problema con aunque no sé si está resuelto o no, está con el resultado, pero está el problema de la esfera con un hoyito. Horrible. Es otra versión de lo mismo. Bueno, esa es la gracia que tiene estas propiedades del campo. ¿Ya? Nos ha ido ya la hora. A ver, ¿cómo están en sus casas? ¿Alguna pregunta sobre este problema? Porque parece Bien, que profe. ¿está bien? ¿Se ve bien? ¿Han seguido con claridad la explicación? Sí, al menos hasta ahora no hay preguntas. Ya. Ahora, un comentario aparte. Me comentaron que van a cambiar la calidad del curso, así que van a poder venir cuando quieran a clase. ¿De verdad? Sí, van a cambiar la estructura de curso B a curso C. Y los cursos C tienen permiso para estar presencialmente, sin restricciones por ser un curso chiquito. Esa es la razón. Súper. ¿Y eso desde el jueves o desde la próxima semana?
Pucha, estén alerta. Ahora no, Ya. no sé si hay controles mayores para entrar a la escuela o no. Sí, pero que esté uno asignado a un curso especial o no. No, vengan nomás, si aquí hay espacio de sobra, si nadie pregunta nada. Vengan con su pase de movilidad, por supuesto, con las cosas oficiales. Pero, claro, claro, lo que pasa es que hay cursos grandes, ¿cierto? Entonces, si tú los liberas un curso de 100, esta sala es como para 80. Ahí se te complica, pero somos poquitos y si quieren venir y bien, lo podemos pasar mejor. Pues, para que ustedes conversen y hablen, pues no solo se me queden aquí muertos de frío como los veo. Ya, miren, también esta clase terminó siendo media, un poquito eh, de prueba, así que la vamos a dejar acá. Y ya la próxima clase voy a mostrarles, ¿cómo se llama? Voy a entrar a estudiar directamente potencial eléctrico y ya vamos a retomar el curso. Espero que no les signifique mucho desde el punto de vista de resolver sus problemas y sus cosas. Si se atrasan o se sienten que están en el aire para resolver los primeros problemas, los podemos postergar un poquito también la entrega. Díganme con tiempo, hablen con Lucas. A fines de la otra semana. Vayas a ponerte las pilas, póntelas porque te va a empezar a pillar. Profe, sobre los Dime, ejercicios, dime. no se pueden hacer los que tienen respuesta, porque no están los desarrollos. Pero es que a mí me interesan los que no tienen respuesta, pues si los que tienen respuesta los sé hacer yo. Pero los que no tienen respuesta, esos son los nuevos, por los interesantes. Entonces le vamos a poner después tu nombre, la respuesta de tal persona. ¿O no? Ya. Pero bueno, veamos más adelante si quieres, si hay alguno de los problemas, está bien, ya. Tampoco tengo, si lo que me interesa es que aprendan un poquito, si es todo lo que me interesa. Justamente Ya. cómo llegar a la respuesta. Pero así que vamos conversando y vayan, pero por favor, alerta con la entrega porque no quiero que se queden atrás. Y alerta con los controles que quedaron fijados los nuestros ya. Yo pedí que la escuela los fijara esas semanas que acordamos. La 8 y la 13. Bueno, eh, gusto, por lo menos gusto conocerlo a ustedes. Eh, no se pierden y los de la casa levántense algún día. Imagínense yo, hace 1 año y medio que no venía también, igual que muchos de ustedes. Así que fue casi un momento de emoción volver a tomar un pedazo de pizza. Es divertido, mucho más entretenido. Ya, ánimo a todos y nos vemos el jueves. ¿Ok? Adiós. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Cuídese. Adiós. Chao. Estoy lejito, dice chiquillo. Sí, voy a dejar de grabar. Aquí,